Vamos a realizar distintos cálculos para definir si la variable se distribuye o no normal. Se acaba de inaugurar una nueva vía exclusiva de Transantiago que beneficia a los usuarios del sector suroriente de la capital. Usted ha sido contratado como asesor estadístico para analizar los datos obtenidos de una muestra de 300 usuarios de este sector que realizan viajes regulares y tienen como destino su lugar de trabajo o estudio. Las variables que se midieron fueron género del usuario, tiempo de viaje a su destino antes de la implementación de la nueva vía exclusiva, tiempo de viaje a su destino después de implementarla y la calificación que el usuario asigna al sistema de transporte de pasajeros en la escala de 0 a 100 puntos. Número 1. Calcular el coeficiente de asimetría para la variable tiempo antes e indicar si el resultado cumpliría la condición para que esta variable se ajuste a una distribución normal. Vamos al cálculo del coeficiente de asimetría con la fórmula coeficiente punto asimetría. Vamos a la base de datos y seleccionamos la columna tiempo antes. Sin cambiar de hoja presionamos Enter. El resultado es menos 0,07. El coeficiente de asimetría es menos 0,07, estando en el rango 0,5-0,5. Aceptable para ser considerado una distribución simétrica. Por lo tanto, podemos decir que existe aproximadamente la misma cantidad de valores a la izquierda y a la derecha de la media o centro de la distribución. Ejercicio 2. ¿La forma gráfica de la variable tiempo antes se acerca a lo que se espera de una variable que posee distribución normal? Argumente. Vamos a construir el histograma. Esa es la forma gráfica. Para ello vamos a Datos, Análisis de datos, Estadística descriptiva. Aceptamos. El rango de entrada está en la base de datos, es la columna tiempo antes. El primer valor es un rótulo en la primera fila y el rango de salida va a ser aquí. Pedimos el resumen de estadística. Con estos valores calculamos el número de intervalos y también la amplitud de intervalos. El número de intervalos lo calculamos con el algoritmo de Sturges y la fórmula redondear. Redondear 1 más 3,3 por logaritmo base 10 de la cuenta, que serían 300 datos, y punto y coma 0. Siempre se redondea 0 el número de intervalos. La amplitud de intervalos la vamos a redondear más a la cantidad de decimales que tiene el tiempo. El tiempo antes tiene un decimal, así es que a eso lo vamos a redondear. Redondear más, redondear punto más. Esto es el rango dividido en el número de intervalos que recién calculamos, y como dijimos que la base de datos tenía un decimal, aquí también le ponemos un 1. Ahí está la amplitud de los intervalos. Vamos a construir la tabla dinámica. Base de datos, seleccionamos todo, insertar tabla dinámica y lo queremos en una hoja de cálculo existente que es aquí, al lado de la tabla. Aceptamos. Vamos a tabular la variable tiempo antes, pero vamos a tener que agruparla. Pinchamos dentro, clic derecho, agrupar. Lo primero lo dejamos igual, el ticket segundo lo borramos y cuando dice por lo cambiamos por la amplitud de intervalos que recién calculamos, que es 5,6. Aceptamos y ahí está agrupado. Luego ocupamos en los valores cualquier variable que aparezca con configuración cuenta. Una vez que ya tenemos la tabla, vamos al gráfico dinámico, barras, columnas agrupadas, y a esto le buscamos un diseño que junte las barras. Vamos a editar el gráfico partiendo por el título. Distribución del tiempo antes de la vía exclusiva. Tiempo antes y en el eje vertical el número de
usuarios. Los botones grises los pinchamos con un clic derecho en el mouse, ocultamos todos los botones de campo en el gráfico. Y para terminar, ponemos la etiqueta de datos, agregamos la etiqueta de datos, que son los números sobre cada barra, y marcamos el borde de cada una de las barras. Clic derecho, dar formato a serie de datos. En este tarrito de pintura vamos a borde, marcamos una línea sólida que no sea azul para que se note y marque el borde de la barra. Ahí tenemos la forma gráfica. Se observa la simetría. Si pensamos que esta es la media, que estaría por acá más o menos, se observa que hay igual cantidad de datos antes y después de la media aproximadamente. Entonces, para concluir, podemos decir que la forma gráfica que posee la distribución de tiempo antes se acerca al modelo normal, pues se aprecia simétrica y su kurtosis, que es menos 0,21, puede considerarse en el rango de una concentración normal. Ejercicio 3. Determina el valor de las medidas de tendencia central e indique si los resultados cumplirían la condición para que el tiempo antes se ajuste a una distribución normal. Vamos a calcular la media, moda y mediana. Podemos hacerlo con la fórmula o podemos sacarlo de esta misma tabla. Vamos a calcular o vamos a sacar de acá la media. Solamente la pinchamos y la trasladamos. La mediana, igual, pinchamos la mediana y la trasladamos. La moda, pinchamos la moda y la trasladamos. Estos son los tres valores de las medidas de tendencia central. Entonces, ¿se ajusta a una distribución normal? La medida moda difiere de la media y la mediana. Esta es distinta a estas dos, las cuales son muy similares entre sí. La media y la mediana no se encuentran en el intervalo modal. El intervalo modal es el de mayor frecuencia. La media y la mediana, que son 52,3 y 52,2 respectivamente, no están en este intervalo modal, están en el siguiente. Así es que esta información apunta a que no es una distribución normal. Ejercicio 4. ¿Qué porcentaje del tiempo antes está comprendido en el intervalo mu menos sigma y mu más sigma? ¿Cumpliría este resultado con una variable que se ajusta a una distribución normal? Para que esto ocurra, tiene que cumplirse que debe estar aproximadamente el 68% de los datos en ese intervalo. Vamos a calcular el promedio, que es la media, y la desviación estándar, que la calculamos con la función desbest.p. Recordar que es la desviación estándar poblacional. Vamos a la base de datos, calculamos la desviación estándar poblacional de la columna tiempo antes y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. Ahí están los dos valores. La media corresponde a mu y la desviación estándar poblacional corresponde a sigma. Entonces, lo que queremos aquí es el promedio menos la desviación estándar, y acá necesitamos el promedio más la desviación estándar. Vamos a ver qué porcentaje de datos está en ese intervalo. Entonces, ¿qué porcentaje de calificaciones menores a mu más sigma hay? Esto lo vamos a hacer con la fórmula contar sí. Y vamos a contar la cantidad de datos que hay menores a 61,87, que es el intervalo mu más sigma. Menores a 61,87. Vamos a la base de datos. Seleccionamos la columna completa, punto y coma. Aquí ponemos el criterio. Menores a 61,87. Cierro la coma y ahí cuento cuántos datos hay menores a ese número, que es el límite de ese intervalo, y lo dividimos en 300 para calcular el porcentaje.
el valor lo pasamos a porcentaje por acá y ahí tenemos el total. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular cuántos valores menores a mu menos sigma hay, o sea, menores a 42,75. 42,75. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna, punto y coma, y el criterio es menor a 42,75. Cierro la comilla, cierro el paréntesis y divido en 300 para encontrar el porcentaje. Son 300 datos. Lo pasamos a porcentaje. Entonces lo que queremos es saber qué porcentaje de calificaciones hay en ese intervalo. Y ese intervalo lo conseguimos restando el 83% menos 15. Y da exactamente 68%, que es lo que se espera de una distribución normal. Concluimos entonces que el porcentaje de calificaciones es 68% en el intervalo que ahí mostramos, lo cual coincide aproximadamente con lo que se espera de una variable que se ajusta a un modelo normal. Número 5. ¿Qué porcentaje del tiempo antes está comprendido en el intervalo mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma? ¿Cumpliría este resultado con lo que sucede a una variable que se ajusta a un modelo normal? Ya sabemos cuál es la media y cuál es la media. El valor de la media es esta. La trasladamos. El valor de la desviación estándar poblacional es este. Lo trasladamos. Lo que queremos aquí ahora es el promedio menos 2 veces la desviación estándar. El promedio menos 2 por la desviación estándar. Y por otra parte queremos el promedio más 2 veces 2 por el valor de la desviación estándar. Este es el intervalo entonces donde esperamos encontrar el 95% aproximadamente de los datos, si es que la distribución es normal. Vamos a ver qué porcentaje hay. Primero contemos el porcentaje de calificaciones menores a mu más 2 sigma, que sería 71,43. Con la fórmula contar sí, vamos a contar cuántos menores a 71,43. Punto y coma, y el criterio es menor a 71,43. Cierro el paréntesis e inmediatamente divido en 300 para encontrar el porcentaje. Pasamos al porcentaje, 98%. Ahora vamos a contar qué porcentaje de calificaciones hay hasta mu menos 2 sigma, o sea, hasta 33,18. Entre comillas ponemos el criterio hasta 33,18. Cerramos la comilla y dividimos inmediatamente en 300 para encontrar el porcentaje. Este resultado es 3%. Entonces vamos a restar 98 menos 3, lo que da un 96. Es aproximado entonces al valor que esperábamos encontrar, que era 95. El porcentaje de calificaciones es un 96% en el intervalo que ahí muestra, lo cual coincide aproximadamente con lo que se espera de una variable que se ajusta a un modelo normal, que sería un 95%.